Qué maravilla de agua, ¿eh? Los que habéis probado el Canatur sabéis que cambia el sabor, el grifo se nota una barbaridad. Y eso que yo la primera vez no les hice ni caso. Me escribieron por Instagram, elimina el 99% de cloro, metales pesados. Y yo, ¿qué está hablando? ¿Cómo va a ser posible eso? Y resulta que, bueno, seguían escribiéndome y me planté en la Feria de Biocultura de A Coruña y se me presentaron y empecé a mirar los estudios clínicos y yo que he indagado a nivel pues, de búsqueda de evidencia científica, estaba viendo que era cierto, que incluso tenía estudios con Nicolás Olea, que es uno de los mayores expertos en toxicología que tenemos. Y al final me decidí por probarlo y cuando hice las pruebas del cloro, que le echas unas gotas de reactivo de cloro al vaso del agua de grifo que se vuelve de color amarillo entero y luego pasas ese mismo agua de grifo por la jarra del Canatur, le echas las gotas del reactivo y desaparece por completo, dije, a ver si va a ser verdad. Indagando me he dado cuenta que trabajan muy bien, que elaboran muy bien los filtros, tanto con la jarra como con la ósmosis inversa. Y la verdad que estoy muy contento de que hayan patrocinado este evento, nos han apoyado también mucho en biocultura y tienen unos productos muy top. Eso sí, la ósmosis inversa os recomiendo, quien la ponga en su casa, mineralizar el agua con algo de agua de mar. Ahora hablaremos de ello porque, al igual que elimina muchas toxinas, también puede eliminar ciertos minerales. La verdad que para mí es un orgullo estar aquí hoy porque yo soy andaluz también y ya era hora de hacer algo en mi tierra, como también hicimos en Granada, y es algo que me encanta. Darle las gracias a Emilio por el trabajazo que tiene, que ya está deseando descansar en casa con la paliza que se está metiendo, a toda la organización y a vosotros, por supuesto, por venir. Yo me he decantado por el cerebro porque, como Juan Bola ya ha hablado de nutrición evolutiva general, digo, bueno, me tengo que decantar por algo. Sin embargo, la excusa que hay es que si yo tuviera que elegir un solo órgano de mi cuerpo que se me dañara, uno solo, ese sin duda, el último, sería el cerebro. Porque cuando el cerebro, lo más eficiente que tenemos, lo más complejo y fascinante que tiene el ser humano, empieza a fallar, todo lo demás empieza a ser caótico. Y es que hemos cometido un error en la medicina tradicional en que si un problema está en una zona del cuerpo, como en el cerebro, solo nos centramos en esa zona y pensamos que no tiene nada que ver con lo demás, cuando un problema del cerebro podría venir del intestino y viceversa, motivo por el cual cuando tenemos muchos nervios respondemos con diarrea o estreñimiento también cuando tenemos mucho estrés, cuando estamos entusiasmados, enamorados, tenemos mariposas en el estómago. Y es que tenemos todo un sistema nervioso entérico que tiene las mismas neuronas que tiene nuestro cerebro, y millones, y están conectados. Así que como cuando hay un problema en el pie solo nos fijamos en el pie, y cuando hay un problema en la rodilla solo nos fijamos en la rodilla, cuando hay un problema en el cerebro solo nos estamos fijando en el cerebro. Y eso no puede ser. Más que nada porque es de lo más importante que hay, lo que necesitamos para estar vivos, enérgicos, con lucidez mental. El cerebro alcanzó su pico máximo en la agricultura, antes de la agricultura, y a partir de ahí hemos ido disminuyendo su tamaño. Imagino que Juan lo ha comentado, tenemos un intestino bastante más reducido, no 5 estómagos como una vaca que está para estar todo el día en proceso de digestión del pasto, y un cerebro enano, porque no podríamos mantener 2 órganos de mucho tamaño. No podríamos tener un tracto digestivo enorme y un cerebro del tamaño que tenemos, que es bastante grande y muy eficiente. La cuestión es que la diabetes de los 40 años puede comenzar con lo que hemos estado comiendo a los 20. El ataque cardíaco de los 50 puede tener su inicio en los 30. El Alzheimer de los 60, ahora hablaremos de esto, puede estar relacionado con lo que estamos comiendo y haciendo en nuestro día a día a los 40. Y la inmovilidad e incapacidad de los 80 puede venir de que dejamos de hacer ejercicio a los 50, 60 años de edad. Por tanto, la vejez del futuro depende de las elecciones del presente. Y esto no es para asustaros si ya somos mayores, ya que la edad al final es solo un número. Y no tendría por qué ser dolor físico, incapacidad física, mala memoria, bajo estado anímico o estar polimedicado con un pastillero semanal el envejecer, porque podemos envejecer saludablemente. Aquí tenemos un atleta que he subido varias veces al Instagram de 90 años de edad que hace maravillas. Y es que la edad es solo un número. Tenemos por un lado la edad cronológica, que
que es el tiempo que pasa desde que nacemos, digamos que nuestra cifra legal, y otra cosa muy distinta es la edad biológica, el estado funcional de nuestros órganos, motivo por el cual ves a personas con 60 años de edad que parece que tienen 40 y personas de 40 años de edad que están muy envejecidas y parece que tienen 60, por la edad funcional de los órganos, que depende de nuestro estilo de vida. Porque una cosa es la genética, nuestros genes pueden predisponer, y otra cosa es culpar a todo de la genética, de yo soy diabético porque mi padre era diabético y porque mi abuelo era diabético. No, tú eres diabético tipo 2 porque comes exactamente igual que comía tu padre, que comes exactamente igual que comía tu abuelo. Los genes pueden predisponer, pero somos nosotros los que apretamos el gatillo con la epigenética, que es la interacción de nuestro cuerpo con el entorno. Quiero que nos adentremos en la historia de Weston Price, que fue para mí una de las personas que marcó un antes y un después en la alimentación evolutiva, la alimentación paleo y la degeneración física y la relación que conlleva. Se dio cuenta en 1931, él era odontólogo, era dentista, que personas con una genética muy similar tenían enormes diferencias físicas según lo que comían. Por tanto, decidió hacer una de las investigaciones más grandes que ha habido en la historia, que es recorrer todo el mundo en busca de respuestas de ese planteamiento. Y por tanto, fue a ciudades donde, pues, con la misma genética y la misma población vivía de forma completamente distinta. En los Alpes suizos, la gente en Suiza comía de manera completamente natural. Criaban sus propias vacas y tomaban sus propios lácteos de leche cruda sin ultrapasteurizar, la carne de esa vaca alimentada de pasto, bayas, frutos que daba la naturaleza bajo la luz solar, con ese sol tan malo que es, practicando grounding al aire libre, haciendo ejercicio. Y en la ciudad ya había llegado la abundancia de la harina, el azúcar, los procesados, había llegado el sedentarismo, la malnutrición, de tal manera que veíamos que en los Alpes suizos los niños tenían la dentadura perfecta, no encontraban ni rastro de caries. Sin embargo, cuando se adentraba en la ciudad, encontraba un 200% más tasa de caries por los procesados que estaban comiendo. Hermanos con mismos genes, pero que uno vivía en los Alpes y otro vivía en la ciudad, tenían grandes diferencias. No sé si se aprecia bien, pero ves que parte de la dentadura no la tiene. Y el otro, que vivía en los Alpes, en libertad, comiendo natural, pues tenía la dentadura perfecta. Y la diferencia radicaba en el estilo de vida. Es lo que sucedió, que yo creo que él ni se lo imaginaba, con James Cook, el capitán de la Marina Británica, cuando llegó a Australia. Cuando desembarcó en Australia, no se iba a imaginar que iba a ser una de las causas de las mayores epidemias que ha habido de diabetes, hipertensión y obesidad. Porque el aborigen australiano ancestral vivía como vivían los suizos en los Alpes suizos, con comida completamente natural, cazando y recolectando, sin procesados, sin porquerías, sin guarradas, con un estilo de vida natural, acorde con nuestros genes, lo que nuestros genes esperan recibir. Y como lo veis, pues tienen un porcentaje graso pues bastante bajo, están en plena forma física, porque la epigenética está ahí. Sin embargo, llegaron los azúcares, llegó la Coca-Cola y la coca-colanización, que hoy encuentras a los Hasha ya llevando botellas de Coca-Cola, y comenzaron a engordar drásticamente. Y vemos que las tasas de diabetes, hipertensión y obesidad se dispararon drásticamente. Y no tiene nada que ver la capacidad física de un aborigen australiano con dieta ancestral a un aborigen australiano actual con la dieta moderna que está llevando ahora. La diferencia en la dieta era descomunal en cuanto a vitaminas, por ejemplo, porque la dieta ancestral tenía de 5 a 10 veces más cantidad de vitamina A, vitamina K, vitamina D, esenciales para la salud dental y la salud metabólica. Lo mismo con minerales y lo mismo con el azúcar. Al no consumir azúcares, pues es más difícil tener degeneración física. Sin embargo, en la ciudad había un consumo muy, muy superior de azúcar. ¿Y os suena toda esta historia? Porque esta película yo sí me la conozco. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. Aquí, por ejemplo, vemos una foto de la playa de 1960 de Río de Janeiro, en Brasil. No encuentras obesos. Y si uno se pone a investigar,
imágenes de los años 1940, 1950, 60, ves que la mayoría de la población tenía un porcentaje graso sano. La alimentación era completamente distinta. Sin embargo, hoy día, por el entorno obesogénico que nos lleva a comer así y a tener ciertos hábitos, es uno de los principales problemas que hay, la obesidad. La diferencia, el humano civilizado pasa 8 horas al día sentado, come comida artificial, tiene un estrés excesivo, se esconde del sol y toma pastillas para dormir, para el azúcar y para la tensión. Sin embargo, el ancestral pues, caminaba descalzo, se exponía al sol, comía lo que cazaba y recolectaba, tenía una actividad física elevada, descansaba seguramente mejor por la higiene lumínica que tenían y seguramente no había la tasa de enfermedad que hay hoy día. Si todo esto sucedía con los dientes, pues ¿cómo no va a suceder con el tema principal de la ponencia, con el cerebro? Claro que vamos a sufrir una neurodegeneración. En ancianos, las enfermedades neurodegenerativas son la tercera causa de muerte en el mundo. Condiciones como la depresión prevalecen más que nunca. Y el consumo en Europa de antidepresivos es muy, pero que muy elevado, así como las muertes por suicidio se han multiplicado drásticamente y en España en los últimos 10 años se ha triplicado el consumo de fármacos para el tratamiento de trastornos mentales. Aquí tenemos a 3 médicos que fueron muy importantes porque también marcaron un antes y un después. Aquí vemos a James Parkinson, que fue el que empezó a diagnosticar el primer caso de Parkinson básicamente, cuando encontró en su paciente pues, temblores en las manos, en los dedos, rigidez muscular, incapacidad para comenzar a hacer movimientos en el día a día. Aquí tenemos a Alois Alzheimer, quien encontró en August Deter, en 1901, delirios, pérdidas de memoria, alucinaciones. Y aquí tenemos a Martin Charcot, que encontró pues, los primeros casos de esclerosis múltiple, cuando notaba espasmos musculares en sus pacientes, problemas con el habla, rigidez muscular, pérdida de visión. Sin embargo, eran casos muy, pero que muy contados. Desde 1817 hasta 1869 solamente conocíamos esos primeros casos. Sin embargo, 100 años después se empezaron a registrar algo más. En 2005 ya teníamos 2 millones de casos de esclerosis múltiple, 4 millones de casos de Parkinson y 20 millones de casos de Alzheimer. Lo peor es que en 2020 se ha duplicado prácticamente, encontramos 3 millones de casos de esclerosis múltiple registrados, lo sabemos todos los que estaban por diagnosticar, 6 millones de casos de Parkinson y 45 millones de casos de Alzheimer. Lo peor, que el pronóstico para 2040 es de 4 millones de casos de esclerosis, 12 de Parkinson y 70 de Alzheimer. ¿Cómo es que enfermedades que antes eran muy escasas hoy día son una plaga? Aquí tenemos un estudio de un caso registrado de una paciente de 60 años con diagnóstico de Alzheimer que presentaba pérdidas de memoria, baja capacidad cognitiva, la hemoglobina glicosilada, un marcador de diabetes, por eso es que algunos investigadores la llaman la diabetes 3, tipo 3, por la estrecha ligación que hay entre un mal metabolismo del azúcar y el Alzheimer. Se le sometió a un tratamiento, dado que no mejoraba con los fármacos, de dieta cetogénica supervisado por médicos y de luz infrarroja. ¿Queréis ver el resultado? Pues la glucosa se estabilizó por completo, hizo la dieta estrictamente, lógico está, la glicada se redujo de 9,5 a 6,5 y mejoró drásticamente la memoria, la capacidad cognitiva, imagino que también los niveles de energía, simplemente con añadir una buena alimentación. Y es que vemos en los estudios, cuando comparan a pacientes con diabetes que son tratados con insulina pero no estabilizan sus niveles de glucosa y otros diabéticos que gracias al antidiabético en este caso tuvieron unos niveles de glucosa más estables, los que tenían el azúcar desequilibrado son los que mayor riesgo tenían de contraer Alzheimer. Pero es que te digo más, cuando vemos en estudios que comparan a pacientes de Alzheimer y les dan un placebo y al otro les dan grasas de cadena media como las que encontramos en el coco, en los lácteos, en el queso, la capacidad cognitiva cambia mucho. Y aquí podemos ver lo que sucedía con el grupo placebo, 20 personas con Alzheimer a la izquierda, donde le dieron un placebo
y obviamente pues, no hubo mejora cognitiva. Sin embargo, al grupo al que se le dio MCT, esa grasa de cadena media que atraviesa la barrera hematoencefálica y que es energía para nuestras neuronas, provocó que se mejorara el rendimiento cognitivo. Y es que estamos viendo en pacientes con Alzheimer que tienen dificultad las neuronas por asimilar la glucosa. Incluso alguna investigación dice que directamente la rechaza como si de un tóxico se tratara, por la oxidación que acaba generando. Otros estudios ligan también la resistencia a la insulina con estos problemas a la hora de asimilar la glucosa. Y es por eso que cuando cambiamos el combustible de glucosa a la grasa, se acaba notando. Cualquiera de vosotros que ha probado el ayuno intermitente, donde el cuerpo empieza a quemar grasa, nota que la lucidez mental es muy superior, sobre todo a cuando sustituyo el ayuno por un desayuno basado en carbohidratos que genera un pico brutal de glucosa y me hace coger sueño y mi rendimiento cognitivo no es el mismo. Es por ello que muchos investigadores al Alzheimer pues, le están llamando la diabetes tipo 3. ¿Por qué? Porque encontramos insulina en ayunas altas, glucemia disparada, hemoglobina glicosilada por las nubes en pacientes con Alzheimer. Sin embargo, no todo iban a ser malas noticias, y es que un cerebro puede rejuvenecer gracias a la neurogénesis y la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de recuperarse, reestructurarse y adaptarse al entorno. Y en 3 sencillos pasos vamos a ver cómo, de manera natural, de manera coadyuvante, podemos mejorar la salud neurológica. Y el primero, sin duda, sería pues, medir nuestro punto de partida. Y sin analíticas hay pruebas sencillas que ya pues, pueden predecir la mortalidad, como por ejemplo sentarte con una pierna cruzada y tratar de levantarte sin apoyar nada. Si lo has hecho así, recibes un 10 de puntuación. Si has apoyado la rodilla, resta un punto, el codo resta otro punto, y por cada parte del cuerpo que has apoyado resta un punto. Si logras levantarte por completo y das 10, pues estás más lejos del riesgo de mortalidad que aquellos que tienen menor puntuación. Otra prueba para conocer pues, nuestra probabilidad de muerte, no me quiero poner en ese punto, pero sí que pues, sería para hacernos una idea de nuestra salud metabólica, ¿no? Serían las flexiones. Esto fue en hombres. En bomberos, que ya tienen cierta forma física, pues hicieron un estudio y se vio que los que hacían 40 flexiones o más tenían un 96% menos riesgo de mortalidad que aquellos que no llegaban a ni siquiera 10 flexiones. La fuerza es un buen predictor. Y luego ya tenemos a nivel analítico, a nivel clínico, pues medidas importantes como la glucosa en ayunas, que sabemos que entre 70 y 100 suele ser considerado normal, entre 100 y 120 prediabetes y de 120 en adelante diabetes tipo 2. Luego tenemos la hemoglobina glicosilada, que es la cantidad de azúcar pegado a una proteína, pues a más hemos abusado de los carbohidratos tiempo atrás y más sedentarios hemos sido, seguramente más alta sea, a partir de 6,5 diabetes. Y la insulina basal, que no se suele medir y es muy importante, porque a veces sale la glucosa en ayunas bien, pero estamos usando una cantidad de insulina abrumadora para metabolizar toda esa glucosa. Y es un indicador también de mala tolerancia a la glucosa, de resistencia a la insulina. Y luego tenemos otros marcadores, porque se ha puesto mucho el foco en el colesterol, y resulta que de las pocas personas centenarias que hay en el mundo, cuando se les ha hecho análisis de sangre, todos tienen el colesterol por encima de 200, porque a partir de cierta edad comienza a ser neuroprotector. Es el motivo por el cual el 60%, ni más ni menos, del sistema nervioso es grasa. Y es el motivo por el cual la leche materna, si lo ha decidido la naturaleza, el primer alimento que nos llevamos a la boca, tiene abundante colesterol y grasa saturada, porque lo necesitamos para formar el sistema nervioso. Entonces, a veces sale un pelín elevado el colesterol y ya todo lo demás no lo miramos. Y ya estatinas, cuando las estatinas se han asociado con mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas y con pérdidas de memoria. La presión arterial es un marcador muy importante, ya que la hipertensión se asocia con enfermedades cardiovasculares. El colesterol bajo, menor a 40, es un indicador de que tengo que mejorar la alimentación. Los triglicéridos elevados, superior a 150, me dice lo mismo, así como la glucemia elevada, un perímetro abdominal elevado, la vitamina D, de la cual ahora hablaremos, y más aún para el cerebro, y la homocisteína pues, superior a 10, 15, seguramente deba mejorarla. Segundo paso, cuando ya
semipunto de partida, ya que lo que no se mide no se puede mejorar, debo quitar lo que me va a dañar el cerebro. Y para mí el primero es el gluten, que a algunos se sorprenderá. Sin embargo, el gluten, gracias a la gliadina, los receptores de nuestro intestino aumentan los niveles de zonulina que provoca esta separación entre los enterocitos, las células, ciertas células del tracto digestivo, que esa apertura puede dar el paso a sustancias que no queremos al torrente sanguíneo, que provocan que el cuerpo acabe reaccionando a ello y que se está asociando con enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas. De hecho, el 20% de la población, aun sin ser celíaco, tiene anticuerpos a la gliadina de gluten en sangre, es decir, está reaccionando a esa proteína. No hay ser humano que en realidad la pueda digerir. Luego tenemos las gliadorfinas, que sabemos que es eso que nos da placer cada vez que comemos pan, que estimulan los mismos receptores del cerebro que estimula la morfina, y por eso cuando vemos pan, cuando llegamos al restaurante y no nos han puesto el plato de comida y nos ponen el pan, ya no lo hemos ventilado, por eso lo escuchamos crujir y babeamos, por eso nos gusta tanto, porque la hidrólisis de su proteína gluten libera gliadorfinas que nos dan mucho placer y además pues tiene ciertos antinutrientes. La cuestión es que si algo está maltratando a mi intestino, no sé cuándo va a acabar maltratando a mi cerebro. Entonces hay que tener precaución, ya que tenemos una conexión directa entre el tracto digestivo y el cerebro. Y como bien ha explicado Sandra, podemos tener un desequilibrio bacteriano en el intestino, que las bacterias malas me están llevando a mi cerebro a decirme come azúcar por el desequilibrio que tenemos a nivel intestinal. Así como tenemos todo un sistema nervioso entérico recorriendo el tracto digestivo cargado de neuronas. Es muy importante la salud digestiva para la salud neurológica. De hecho, hemos visto en estudios en pacientes con depresión que cuando comparaban las microbiotas con pacientes que no tenían depresión, no tenía nada que ver. En color rojo vemos lo que consideraban pues, bacterias nocivas en una cantidad que no deberíamos tener. Pues con personas que no tenían esa depresión vemos que cambiaba completamente. Y es que, como nos dicen las nuevas investigaciones, 2000 años le ha costado a la humanidad darse cuenta de que una proteína, el gluten, que fue incluida en la dieta humana de manera tardía, puede producir enfermedades no solo en el intestino, sino también en la piel, el sistema nervioso y el cerebro. Por lo cual los neurólogos deben familiarizarse con estos efectos nocivos de gluten, motivo por el cual vemos en personas que tienen sensibilidad al gluten ni siquiera llegan a ser celíacas, y hemos encontrado alteraciones neurológicas en comparación con personas que toleran mejor el gluten. Hay estudios incluso con placebo, que siempre se dice que si eres celíaco puedes comer el gluten que te dé la gana. Sin embargo, cuando a un grupo que no era celíaco le han dado una pastilla de gluten, en comparación con el placebo, estos han tenido más hinchazón, más dolor abdominal, más cansancio, más heces blandas. Por tanto, si eres de comer pan, eres de comer harinas, para la salud del cerebro habría que cambiar al menos inicialmente el tipo de pan, porque el pan de antes era con otro tipo de harina, llevaba otro tipo de fermentación y recibía otro tratamiento. Teníamos un alimento completamente distinto a lo que estamos recibiendo hoy día. ¿Qué haría? Pues empezar a sustituir el pan clásico por espelta y centeno de primeras que tienen menor contenido en gluten. Yo no recomendaría pan, pero inicialmente puede ser una mejora, ya que no es una harina refinada. Luego podemos pasar al trigo sarraceno directamente, que no tiene gluten, que es alto en carbohidratos, pero sabemos que no tiene esa proteína que nos va a inflamar. Y luego ya pues, podemos pasarnos a un nivel más friki con harina de yuca, de tapioca o un pan keto directamente. Esto debe ser como la transición de que si estoy adicto al pan, tengo opciones mejores al clásico pan convencional que tomemos, que tienen menor contenido en gluten. La segunda causa, el sedentarismo, sin duda. Y aquí tenemos estudios que es para flipar, porque vemos que los niños físicamente activos tienen un tamaño muy superior del hipocampo, esa región del cerebro que procesa la memoria. Así como vemos que a igualdad de deterioro cognitivo, en 454 cerebros analizados con autopsia, vemos que las personas que eran físicamente activas en los últimos años de vida acabaron teniendo mucho mejor control, mucha mayor memoria y menos síntomas de deterioro cognitivo. Pero es que incluso en personas que son físicamente activas, las separaron en dos grupos.
A una, en el estudio, se les puso a hacer ejercicio intenso y a otras simplemente estiramiento. En color azul vemos el tamaño del hipocampo y la mejora sobre la memoria con el paso de los meses, un estudio de 1 año de duración, cómo eran muy superiores los que hacían ejercicio en comparación con los que tan solo hacían estiramientos. Por tanto, no tenemos ni la menor idea de todo lo que puede hacer el ejercicio por la salud de nuestro cerebro. ¿Qué beneficios tiene? Se estimula la creación de nuevas neuronas, la neurogénesis, maravilloso. Aprovechemos esta capacidad que tiene el cuerpo de crear nuevas neuronas, incrementa la capacidad cognitiva, hemos visto mejoras sobre la concentración, disminuye el riesgo de las enfermedades que he comentado, esclerosis, Parkinson, Alzheimer, favorece el aprendizaje y la memoria y promueve la autofagia cerebral. Eso quiere decir que el cuerpo se come a sí mismo y a uno le puede asustar, pero no, eso es maravilloso. En ausencia de energía, como está haciendo ejercicio físico y no recibe alimento, recurre a detritos, proteínas aberrantes y sustancias tóxicas acumuladas para crear nuevas células funcionales, nuevos orgánulos que necesitamos, nuevas mitocondrias sanas. Es uno de los beneficios que tiene el ayuno intermitente. El tercer agresor es sin duda la falta de sueño. ¿Por qué? Porque durante la noche la placa beta-amiloide, esa tan asociada al Alzheimer, sabemos que se limpia mientras dormimos. Y hemos pasado de únicamente en el Alzheimer a mencionar esa placa beta-amiloide, que era lo que antes se nos venía al cerebro cada vez que hablaban de esa enfermedad, a hablar de la mitocondria y la era de la mitocondria. Y hemos encontrado en pacientes con Alzheimer ese deterioro mitocondrial. Las mitocondrias son las centrales energéticas del cuerpo. Cada célula tiene de 600 a 1000 y son las que nos dan energía. Si se deterioran, acabamos aumentando el riesgo de enfermedad neurodegenerativa. Y sin embargo sabemos que la melatonina, tan importante que es para esta prevención de enfermedades, se produce en su mayoría en las mitocondrias, que pensamos que es en la glándula pineal solamente. Sin embargo, la gran mayoría la producen nuestras células a partir de las mitocondrias, como cuando recibimos la luz solar durante el día y tenemos una buena higiene lumínica. La melatonina es tan potente que potencia la inmunidad, el sistema inmune, facilita la pérdida de grasa, permite la reparación de ciertos tejidos, promueve esa autofagia que he mencionado e incluso hemos visto que en el cáncer puede promover la apoptosis, la muerte celular programada de células cancerígenas que queremos eliminar. El problema es que con la edad estamos perdiendo los niveles de melatonina, como veis, de una manera drástica. Y entre otros motivos es por el auge de los dispositivos y las pantallas artificiales y esas noches enteras que pasamos con luces artificiales, provocando que no produzcamos suficiente melatonina. El cuarto paso a evitar es la ausencia de luz solar y la carencia de vitamina D. Es tan importante que 17 de cada 100 casos de demencias podrían evitarse tan solo optimizando los niveles de vitamina D. ¿Qué sucede? Que no vamos a medirnos los niveles y a veces no tenemos ni idea de cómo están nuestros niveles de vitamina D. Y es que es mucho más importante que una vitamina, es una hormona. Todas las células del cuerpo, absolutamente todas, tienen receptores a esta hormona. Sin embargo, eso no sucede con la vitamina C, con la vitamina B12, con la vitamina B1. No tenemos receptores a vitaminas. Es una hormona, mucho más que una vitamina. Y hemos visto en pacientes con esclerosis múltiple, yo ya sabía el caso de Alberto, el marido de Sandra, gracias a su libro, es fascinante, y así tenemos muchos casos recopilados, y en este en particular vimos en el estudio que los que mayor lesiones tenían a nivel neurológico con esclerosis múltiple tenían niveles más bajos de vitamina D, así como veíamos que las personas que vivían en zonas donde menos daba el sol tenían también mayor cantidad de lesiones en el cerebro. Y es que la vitamina D es algo que se ha utilizado actualmente como el protocolo Coimbra en alta dosis para tanto el tratamiento como la prevención de enfermedades neurodegenerativas también, o por ejemplo autoinmunes como la esclerosis múltiple, ¿no? De hecho, la vitamina D protege la barrera hematoencefálica y sabemos que una ruptura de esta barrera que protege al cerebro puede dar acceso a sustancias neurotóxicas que jamás querríamos tener en el cerebro. Y la vitamina D nos protege de todo esto.
¿Qué sucede? Que nos dicen que el sol da cáncer. Entonces, pues durante mucho tiempo atrás, seguro que ya muchos de los que estáis aquí habéis tenido una mejor relación con el sol, pensamos que el sol nos va a matar y no le damos importancia a la vitamina D. Pues estamos viendo en estudios que comparan a pacientes con cáncer de piel y pacientes que no tienen cáncer de piel, y los que tienen cáncer de piel precisamente tienen una mayor deficiencia de vitamina D. De todos los pacientes oncológicos con melanoma, 91 tenían deficiencia, de los que no, tan solo 15. Insuficiencia 36, de los que no 47, y niveles normales tan solo 10. Y en el otro grupo vemos 4 veces más. El problema, yo pienso, no es el sol, es la ignorancia que tenemos al respecto y la mala relación con el mismo. Si yo me expongo habitualmente todo el año, desde el invierno, siempre que puedo, la piel va generando tolerancia gracias a nuestro protector natural, la melanina, motivo por el cual el cáncer de piel se asocia más con la exposición irregular que con la exposición habitual, motivo por el cual vemos en Europa, por ejemplo, que las mayores tasas de cáncer de piel están en los países nórdicos, que precisamente el sol allí no es que abunde, pero claro, no lo ven en todo el año y en verano se vienen aquí a la Costa del Sol, se achicharran, se queman, y es ahí donde está el problema, en la relación mala con el sol, en la exposición irregular. De hecho, vemos en pacientes de cáncer mayor exposición solar relacionada con mayor supervivencia. Vemos que la exposición al sol reduce en un 25% la mortalidad por absolutamente todas las causas, y la exposición solar mejora la supervivencia en pacientes con melanoma, con cáncer de piel. Por tanto, lo que debemos hacer es, en lugar de meter tanto miedo con el sol, en lugar de decirle a la gente en verano que se atiborren cremas solares que pueden contener disruptores endocrinos que hacen que luego la retiren del mercado porque ni la FDA acepta eso, sería enseñarles a tener una buena relación con el sol. Medirse sus niveles de vitamina D, exponerse responsablemente todo el año y dejar que el cuerpo funcione como debe. Si yo no me echo crema y en verano me pongo al sol, cuando veo que me estoy achicharrando me quito. Pero si yo me embadurno en crema solar, esa sensación muchas veces no la recibo, y aunque por fuera no me queme, por dentro me estoy achicharrando. Estos serían los niveles de vitamina D: deficiencia de 20 hacia abajo, insuficiencia de 20 a 40, están empezando ya a cambiar las recomendaciones, y se trata de optimizar los niveles, pues de 40 en adelante, entre 40 y 80 son considerados niveles óptimos. Si tengo carencia, pues yo me suplementaría con D3, vitamina K2, hasta optimizar los niveles de vitamina D. Y el tercer paso, añadir los neuroprotectores. Y una de las estrategias que estamos teniendo en este tipo de problemas es la alimentación baja en carbohidratos y alta en grasas saludables. Aquí tenemos el caso de Pablo Kelly, donde pues, le diagnostican glioblastoma multiforme, el peor caso a nivel de tumor cerebral. Y le dicen que no le pueden operar, que no le pueden tratar, que le quedan semanas de vida. Y él decide optar por una dieta cetogénica, no sé cómo dio con ella, la aplicó y 8 años después sigue vivo y sigue contando su testimonio. Pero es que este era el glioblastoma, aquí podemos ver el tamaño, y esta fue la reducción. Pero es que no es un caso aislado. Tenemos otro caso donde vemos el tamaño que tenía en agosto de 2016, donde al paciente le aplican una alimentación, en este caso carnívora, ni siquiera vegetales, cero vegetales, cero carbohidratos, y esta fue la mejoría, supervisado por médicos que le aplicaron este tratamiento y le estuvieron vigilando. Esto es un resultado espectacular. A día de hoy aún sigue vivo. Pero es que tenemos más casos donde ha habido un buen manejo del glioblastoma multiforme utilizando pues una terapia de dieta cetogénica restringida, estricta, y vemos cómo se empieza a dar una mejora tan severa que mira el tamaño que tenía antes y mirad el tamaño que tiene ahora. Esto no es ni mucho menos para decir que la dieta cetogénica es una cura, es milagrosa, que dejes tu tratamiento. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estamos tratando de decir muchos sanitarios es que el tratamiento debería ser integral. Toda variable que sume y no tenga apenas efectos adversos se debe incorporar, porque es que, por no decir nunca,
Pocas veces vemos en los hospitales a fisioterapeutas y entrenadores personales, por ejemplo, trabajando con pacientes oncológicos, sabiendo que la masa muscular es muy importante en esta enfermedad, y cuando uno la trabaja y está físicamente activo y trabaja la movilidad y ha mantenido esta masa muscular, tiene mucho mejor pronóstico y supera mucho mejor el tratamiento agresivo y mejora la calidad de vida. Pero en el sistema de salud no vemos ese trabajo con esos pacientes. Hace poco se ha publicado un artículo revisado por pares en una revista de medicina ortomolecular, donde más de 15 investigadores proponían esto. Ante la ausencia de este tipo de ayudas en el sistema de salud para pacientes oncológicos y otras enfermedades, había herramientas naturales, baratas, sin apenas efectos adversos, que estaban teniendo buenos resultados, como por ejemplo la vitamina D, que vemos que la mayoría de los pacientes oncológicos la tienen deficiente y a veces no se le da importancia. Hay que medir esos niveles, hay que optimizar, hay incluso que suplementar con altas dosis, porque el sistema inmunológico activo, eficiente en esta enfermedad, es muy importante. Tenemos células de nuestro sistema inmune, como las natural killers, que actúan destruyendo a las células cancerígenas. Hemos visto que en algunos casos la aplicación intravenosa de vitamina C puede ser eficaz en el tratamiento y en la prevención, porque es citotóxica y letal para las células cancerígenas, y hay estudios reportados con grandes mejoras. Proponían también la suplementación con zinc, porque había un gran desequilibrio del ratio cobre-zinc en los pacientes oncológicos, y esa suplementación con zinc lograba equilibrar el ratio, un desequilibrio que no encontraban en las personas que no padecían cáncer. Además, el zinc protege a las mitocondrias, muy importantes, más en esta enfermedad, del estrés oxidativo y el envejecimiento. Así como proponían, por un lado, el ayuno intermitente, ya que cuando se iba a la quimioterapia sin haber desayunado, ese desayuno de hospital, que muchas veces nos ponen carbohidrato refinado con mermelada, café y 2 sobres de azúcares. En la realidad, pues cuando iban en ayunas, pues se reducían muchos de los síntomas, gracias al ayuno intermitente, principalmente porque la célula tumoral sabemos que fermenta glucosa. Sabemos que el efecto Warburg existe y recurre a la fermentación de este combustible, motivo probablemente por el cual también diabéticos, obesos, hipertensos, que tienen un desequilibrio del azúcar en sangre, tienen tanto mayor riesgo de contraer cáncer como, en caso de padecerlo, peor pronóstico si no controlan bien su condición. Y entre eso encontramos que la salud metabólica es vital en esta enfermedad. ¿Por qué no se está trabajando para mejorar metabólicamente esta enfermedad? También proponían la dieta cetogénica, que ya he comentado, la actividad física y cámara hiperbárica, básicamente porque la hipoxia, la falta de oxígeno, se ha visto que está vinculada con el cáncer, y pues son maneras de añadir ayudas que pueden servir como coadyuvantes y mejorar muchísimo el pronóstico y la calidad de vida. Y las estamos dejando de lado, de tal manera que los pacientes oncológicos se tienen que buscar la vida, buscarse su nutricionista, su fisio, su entrenador personal, su psicólogo, y no tiene ese abordaje integral. Y es que también, por otro lado, no es conspiración, en mundo real, cuando tú regalas salud a las personas hay otros que dejan de ganar dinero. Este era el último caso clínico también que registré, donde una mujer embarazada de 36 años tenía cáncer de timo, no es cerebral, pero es para tener en cuenta. No se quiso someter al tratamiento y los médicos le propusieron una dieta cetogénica con ayuno intermitente porque no quería perder al bebé. Este fue el resultado tras 2 años. Fijaos la diferencia del volumen inicial del tumor al volumen tras llevar la adecuada alimentación. Lo que hemos visto es que los cuerpos cetónicos, que es ese combustible que producimos con una dieta cetogénica, son altamente antitumorales. Aquí vemos, por ejemplo, en estudios con ratones, donde a un grupo le dan la dieta estándar, donde a otro grupo le dan una dieta cetogénica, donde a otro grupo le dan la dieta cetogénica con cuerpos cetónicos, y vemos que la diferencia es descomunal en el tamaño del tumor. Se ha visto que los cuerpos cetogénicos en algunos casos pues pueden ser antitumorales. El beta-hidroxibutirato, que es uno de ellos, inhibe el crecimiento de las células cancerígenas en animales, y se está viendo que en humanos, por revisiones de otros estudios, pues probablemente también ayude. ¿Por qué sucede todo esto cuando elimino los carbohidratos, aumento las grasas saludables? Pues básicamente porque el cerebro, como decía, en su mayoría es grasa, el 60%. Esa grasa saturada tan criminalizada está en nuestro sistema nervioso y es la que permite la entrada también del omega 3
en el cerebro, una de las mayores fuentes. Si comemos sesos de animales, que sé que a muchos les cuesta, yo lo tomo en revuelto con huevo, estamos tomando una de las mejores fuentes del ácido graso DHA omega 3, esencial para la salud neurológica. Sabemos que la membrana de las células, lo que protege a las células es una bicapa lipídica de grasas, está repleta de grasas. La leche materna, el primer alimento rico en colesterol y grasa saturada. Esta tan importante vitamina D que mencionaba, no podemos llegar a obtener su forma activa sin el consumo de colesterol, sin el consumo de grasas, ya que cuando la radiación contacta con nuestra piel, es el colesterol lo que permite uno de los pasos necesarios para llegar a la forma activa de vitamina D. Así como mantiene nuestro sistema inmune fuerte, la grasa, el ácido láurico graso, por ejemplo, sabemos que fortalece nuestras defensas, que es antiviral, antibacteriano. Sabemos que, como decía, todas las personas centenarias tienen el colesterol alto porque a partir de cierta edad empieza a ser neuroprotector, que es la grasa permite la entrada de calcio a nivel óseo, por ejemplo, con lo importante que es, y permite la salud sexual, ya que es fundamental para crear hormonas sexuales como la testosterona, para tener una correcta armonía hormonal. Entonces, por grupos de alimentos, básicamente, a nivel neurológico, ya todos los ponentes han hablado de esto y estáis hartos de escucharlo seguro, pero pues tenemos, digamos que yo clasificaría en 3 grupos, proteínas y grasas, ya que el pescado, la carne, los huevos, el marisco, el queso son alimentos que tienen tanto proteína como grasas saludables. Y yo pienso que son importantes para una buena alimentación. La carne, por ejemplo, tan criminalizada, sabemos realmente que son estudios epidemiológicos con encuestas telemáticas o telefónicas los que asocian su consumo con el cáncer, que le preguntan a la población por tal hábito como comer carne. Y resulta que los que más carne comen tienen mayor riesgo de contraer cáncer de colon. Y uno lee esa noticia, y más si la dice la OMS, y se asusta. Sin embargo, vemos que no hay ningún ensayo clínico controlado que lo haya demostrado. ¿Qué pasaba con la epidemiología? Que no tenían en cuenta variables como el resto de la alimentación, si fumaban o bebían, si se suplementaban o no, y el estilo de vida en general. Y las personas que no comían carne, como estaban más interesadas en la alimentación y era lo que se leía en la prensa y se veía en la televisión tiempo atrás, eran personas también que no fumaban, que no bebían, que eran físicamente más activas, que se suplementaban y que descansaban mejor. Y el problema no era la carne, era el estilo de vida. No hay ni un ensayo clínico a día de hoy bien controlado en humanos, teniendo en cuenta todas estas variables, que haya podido demostrar esa barbaridad que dicen de que la carne causa cáncer. La carne, por su parte, es de los alimentos más ricos en antioxidantes, taurina, creatina, hidroxiprolina, enzima Q10, carnosina, que frenan el estrés oxidativo del organismo. Luego tenemos los productos del mar, que ahora vamos a hablar del omega 3, el tan temido huevo, que todo el mundo pregunta cuántos huevos puedo comer al día, pero no cuántos cereales me puedo tomar, y grasas saludables, el coco, el aceite de oliva, ya habéis escuchado todo esto. Vegetales, si los toleramos, de procedencia local, de cercanía, que es lo que digo de los carbohidratos. La dieta cetogénica restringe este tipo de carbohidratos. Verduras se pueden meter todas las que queramos porque no tienen carga glucémica apenas y una vez cetoadaptados no vamos a salir de ese estado de cetosis, que es el estado de quema de grasa continua al que nos lleva a eliminar todos los carbohidratos. Podríamos, por tanto, meter todos los que queramos, combinado con grasas y proteínas. Los carbohidratos, yo aquí utilizaría un poco la lógica común. Si somos personas físicamente activas, no tenemos problemas de diabetes, de hipertensión, pues podemos, en varias etapas del año, incluir carbohidratos locales, estacionales. Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, un noruego, allí en invierno, con el clima que tienen, coma un plátano que le viene de Canarias, o nosotros, aquí también en invierno, comamos un mango que viene de Brasil. La fruta debe ser local, debe ser estacional y debe ser acorde a nuestra salud metabólica, condición física y cantidad de actividad física realizada en el día a día. Por tanto, lo que podemos hacer es ciclar los carbohidratos, que es lo que yo propongo y yo precisamente hago. Y hago etapas del año, sobre todo en invierno, ya que pienso que evolutivamente el clima daba menos carbohidratos en invierno, pues soy un poco más estricto y dejo un poco más de lado los carbohidratos. Y activo vías de quema de grasa que por la abundancia de carbohidratos de hoy día tenemos olvidadas. Y entonces, luego, cuando se va acercando la primavera, el verano, pues empiezo a introducir más cantidad de carbohidratos. Pues recurro a la miel cruda, que si la habéis visto en mi Instagram es el panal, no esa miel de supermercado refinada que tiene azúcar añadido y otros muchos componentes.
la fruta del mercado, algún tubérculo como el boniato, la patata, en fin, carbohidrato natural adaptado a la cantidad de actividad física que hago en el día a día. Luego tenemos un nutriente fundamental que es la colina, que abunda en el huevo y en el hígado. Aquí podemos ver las cantidades de los alimentos. Y es muy, pero que muy importante para la salud de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un neurotransmisor que es la acetilcolina, generadora de placer, interviene en nuestro estado anímico. La necesitamos para funciones diarias del día a día. Y si no aportamos suficiente colina con la alimentación, para fabricar esa acetilcolina, el cuerpo recurre a la reserva que tiene en el cerebro de colina, la roba literalmente de las neuronas para fabricar esa acetilcolina. Y estamos viendo que podemos contribuir a una degeneración neurológica, básicamente por no aportar suficiente colina. Por eso, seguro que ha hablado Juan Bola de ello, la importancia que tienen los órganos, ricos en colágeno, también muy ricos en glicina, los huevos, por ejemplo, el pescado, y la dosis diaria de los adultos es de 500 miligramos. Por tanto, se está viendo que por ese miedo a la grasa, al evitar los productos de origen animal, no estamos llegando al requerimiento de colina tan importante para el cerebro. Luego tenemos el omega 3, una de las grasas más antiinflamatorias que hay, que si no comemos pescados o productos del mar, incluidas las algas, pues no estamos llegando al requerimiento que necesitamos, porque aunque hayáis escuchado que la chía, las nueces y demás tienen omega 3, lo cual es cierto, no es la forma de omega 3 que el ser humano necesita. Digamos que tenemos tres tipos de ácidos grasos: los ALA, ácidos grasos omega 3 tipo ALA, que están en alimentos de origen vegetal, y luego EPA y DHA, que estos son los que necesitamos nosotros, los que necesita el ser humano. Para transformar el ALA al EPA y DHA de los productos de origen vegetal es básicamente imposible. Tan solo el 5 o 10% máximo se convierte de las nueces, de las semillas de chía, de cualquier otro vegetal, a la forma de ácido graso DHA, que sí está presente en las algas. Los que no comen productos de origen animal pueden recurrir al suplemento de omega 3 de algas y le aporta ese DHA. Quien no coma productos del mar, pues yo recomendaría la suplementación de omega 3, de un buen omega 3, que sea aceite de pescado, que no esté oxidado, que tenga el sello IFOS, que garantiza que está libre de impurezas, que tenga al menos 250 miligramos de DHA y que pues hagamos la prueba del congelador para saber si se oxida o no. Por ejemplo, coger una cápsula de omega 3, que es muy sensible a la luz, muy sensible a la temperatura, y la metemos 24 horas en un congelador. Transcurrido el tiempo, sacamos la cápsula, la colocamos en una tabla, la cortamos por la mitad. Si huele a podrido y se ha medio congelado, tirad de ese omega 3 porque está muy oxidado. Es fácil que se oxide esa grasa porque es muy sensible a la luz, muy sensible a la temperatura. Si lo cortamos, huele a aceite de pescado, no va a oler espectacular, y está en forma líquido, quiere decir que no está oxidado y seguramente sea un buen omega 3 si cumple los otros requisitos. Estamos viendo por eso, gracias al omega 3, que el consumo de tan solo una ración de pescado al mes reduce en un 60% el riesgo de contraer Alzheimer, fundamental para la salud del cerebro. Otra ayuda, por ejemplo, el cacao. Hablo de las semillas de cacao, el cacao de verdad, no la tableta de chocolate del supermercado que tiene de todo menos cacao. Por ejemplo, a un nivel ya máximo es coger las semillas de cacao y tostarlas tú para reducir el consumo de antinutrientes, porque se ha visto que el cacao mejora el acoplamiento neurovascular, es decir, el flujo sanguíneo en el cerebro, que responde a la actividad neuronal. Aquí, por ejemplo, vemos a personas que tenían ese acoplamiento ineficiente y cómo ambos grupos mejoraron con el consumo de cacao. Pero es que también hemos visto que mejora la oxigenación del cerebro, y ya hemos visto lo importante que es el oxígeno pues para tener energía, básicamente. La ausencia de oxígeno, esa hipoxia que mencionaba en el cáncer, es peligrosa. De hecho, esto como dato curioso, me puse a investigar para la ponencia, y los países donde mayor consumo de cacao había eran pues los que más premios Nobel tenían, como son Suiza, Suecia y Dinamarca. Vemos que a mayor consumo de cacao, pues mayor cantidad de premios Nobel, sea curiosidad o no, sea casualidad o no, ahí estaba el estudio y coincidía plenamente. Y luego tenemos una bebida que a mí personalmente me encanta por todas sus propiedades terapéuticas que tiene, que es el té verde.
Sé que, por otro lado, a veces se le mete mucha caña al té, al café, por el tema estimulantes, pero precisamente por eso, porque son drogas que o nos dominan a nosotros o las dominamos nosotros a ellos. Gracias a que el café, gracias a que el té se han normalizado como drogas, hemos tenido acceso a su estudio y hemos salido de la ignorancia y sabemos ciertos beneficios que pueden tener. De hecho, en prácticamente todos los estudios, el consumo de 1 a 2 tazas diarias de té verde se asocia con menor tasa de Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas. Incluso los polifenoles, esos grandes antioxidantes que tiene el café, que tiene el té, que tienen ciertas infusiones, son neuroprotectores y se ha visto en los estudios pues, que protegen frente al Alzheimer y frente al Parkinson. Un truco muy bueno para el té es tomar té matcha. Sé que no sabe muy bien, pero es que en tan solo 1,5 gramos, 2 de té matcha, tenemos todos los polifenoles que encontramos en 5 tazas del té verde clásico en hojuelas. Por tanto, sería una manera mucho más eficiente de incorporar estos polifenoles que nos protegen. Si yo dependo del té o del café para tener energía en el día a día, me levanto y de inmediato tengo que recurrir a la cafetera, si lo dejo de lado me duele la cabeza, algo habré hecho mal con el café y el té, pero el problema no ha sido de ello, ha sido de nuestro mal uso. Por eso está bien hacer una descarga de cafeína de 7 a 8 días, tomando descafeinado, tomando infusiones, sin teína, sin cafeína, que es la misma molécula, para que volvamos a ser personas que tenemos energía sin esa dependencia de la cafeína y luego usarlo como nootrópico en caso de ser necesario o a nivel terapéutico, como estamos viendo en la prevención de algunas enfermedades. Eso sí, sin azúcar y sin lácteos de mala calidad, que entonces nos cargamos todos los beneficios del café y del té. Otra herramienta son las vitaminas neurotrópicas, que así se han llamado porque tenemos a grandes investigadores, tenemos psiquiatras, médicos que tiempo atrás decían, oye, que mis pacientes con enfermedades mentales están todos teniendo carencia de esta vitamina y con dosis ortomoleculares de suplementos de vitamina D en altas dosis están todos mejorando. Y es que vemos en los estudios que la carencia de vitamina B12, de vitamina B9, de ácido fólico, de vitamina B1 se asocia con muchos trastornos en el cerebro. Por tanto, recurrir a un suplemento, si noto que mi memoria ya no es la de antes, que mi rendimiento cognitivo es menor, de las vitaminas del complejo B puede ser interesante. ¿Por qué? Porque son vitaminas hidrosolubles. El exceso lo orino, lo mismo que sucede con la vitamina C. No tengo toxicidad por su consumo. Son vitaminas que voy a eliminar en orina si consumo en exceso. No sucede eso con la vitamina D, por eso hay que llevar un control más exhaustivo con la vitamina A, con la E, con las liposolubles, las que requieren la grasa para asimilarse, porque esas sí que se acumulan. Pero eso no sucede con las vitaminas del complejo B. Encontrar un suplemento que tenga al menos 50-100 miligramos de cada una de las vitaminas del complejo B, pues podría ser muy, pero que muy interesante, sobre todo cuando se asocia la deficiencia de vitamina D a trastornos mentales. Y ya finalizando, una herramienta que nos va a ayudar tanto en la prevención como en el tratamiento como en la salud a todos, es la de mineralizar el agua que tenemos, porque sabemos que es de mineralización muy baja cuando vas al supermercado y hay gente que piensa que es maravilloso, claro, no vaya a ser que tenga los minerales que mi cuerpo necesita, ¿no? Que sea de mineralización muy débil. Pero no, tenemos personas como René Quintón que han pasado a la historia por salvar la vida de cientos de niños en Egipto, por ejemplo, que sufrían de una epidemia de cólera y no tenían manera de hidratarse. Con aplicación intravenosa de agua de mar les mantuvo con vida, así como salvó a multitud de soldados que tampoco tenían para una transfusión, perdían sangre y con aplicación intravenosa de agua de mar les mantuvo con vida. Es el motivo por el cual cuando llegas deshidratado al hospital te inyectan una solución isotónica que contiene una composición mineral muy similar a la del agua de mar, algo de menor cantidad de sodio y todo eso, pero es una composición muy similar. En el agua de mar encontramos 36 gramos de sales disueltas por cada litro y en el plasma sanguíneo en torno a 9-10, o sea, una cuarta parte. Por tanto, poner una cuarta parte de agua de mar de cada agua que bebamos, por ejemplo, por la mañana, en el vaso que yo me echo por la mañana ya filtrado, pues echo 80% agua, 20% agua de mar.
unos 50-100 mililitros, y por la tarde, si he hecho actividad física, por ejemplo, pues otra vez, otros 50-100 mililitros de agua de mar para remineralizarme de todos los minerales que he perdido por la noche y que hoy día el agua de mineralización muy débil, tanto de grifo como embotellada, no me está aportando. De hecho, lo que comentaba del agua de grifo, es importante tener en cuenta que el agua de grifo tiene su control hasta la planta de tratada. Luego recorre kilómetros y kilómetros de tuberías que no sabemos en qué estado están. Por eso se les ha encontrado plomo, por eso se les ha encontrado ciertos metales pesados que pueden liberar las tuberías, y por eso lo de filtrar el agua, tanto con jarras como con ósmosis inversa, puede ser muy pero que muy interesante para la salud. ¿Qué pasa? Que procesos como la ósmosis le quita todos los minerales, o casi todos, y mineralizar el agua pues puede ser muy pero que muy interesante. El agua de mar tiene más de 70 oligoelementos, minerales como el calcio, el magnesio, el zinc, el yodo, minerales que necesitamos para no caer enfermos. Es una fuente de prebióticos, que son sustancias que nuestra microbiota aprovecha para estar más saludable. Estimula el sistema inmunológico. Se han encontrado mejoras sobre la piel y nos hidrata, porque la hidratación no es solo agua. A veces nos reímos cuando en redes sociales salió una influencer diciendo que el agua no hidrataba, pero es cierto que la hidratación es agua más minerales, porque son estos, los minerales, los electrolitos, los que permiten la entrada del agua en la célula. ¿Cuánto bebo yo? Lo que explicaba, 50 a 100 mililitros de agua de mar, 50 a 100 mililitros por la tarde si entreno. ¿Qué sucede? Que sabe un poco mal, todo es acostumbrarse. Por ejemplo, he descubierto a Refix, que el otro día fui a su evento a hablar del agua de mar, y por ejemplo están saliendo ya este tipo de bebidas. Cuando uno buscaba una bebida isotónica deportiva al supermercado, iba y veía una que tenía una cantidad de azúcar inmensa, minerales añadidos de mala manera y de color azul. Yo no sé qué fruta tiene ese color para que le dé ese color a la bebida, ¿no? Sin embargo, ya están saliendo bebidas que son agua de manantial o agua filtrada en algunos casos, agua de mar en un 20% y zumo de limón orgánico. En vez de meterle azúcar y muchos endulzantes, pues por ejemplo un eritritol orgánico y aroma natural, mejorando mucho la calidad de las bebidas. Poco a poco en el mercado también iremos incorporando este tipo de productos para que el agua sea de mineralización de verdad y no de mineralización muy débil. Todo esto que he comentado pues requiere disciplina, porque no es fácil. Sé que cada uno aquí parte de un punto muy distinto y hay ciertos hábitos que son difíciles de incorporar, pero al final con esfuerzo lo vamos consiguiendo, y es que de verdad merece la pena, porque la salud de verdad que es lo más valioso que tenemos, y cuando la perdemos todo lo demás pues deja de tener sentido. Muchísimas gracias a todos por